Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, tardes, noches, dependiendo del horario en el que estés viendo este video. Mi nombre es Abraham Gómez y es un gusto y un placer acompañarte en una clase más, en esta quinta clase correspondiente a la asignatura de Didáctica General, segundo cuatrimestre y la licenciatura en Pedagogía dentro de el marco curricular de CETEC. Es un gusto y un placer acompañarte en esta clase el día de hoy, por lo que vamos a iniciar con nuestro breve repaso de la clase pasada. Y es que venimos ávidos de conocimiento, ya hemos explorado algunas áreas de conocimiento didáctico y específico, y el día de hoy nos vamos a dar a la tarea de revisar lo siguiente. Ok, pues hemos venido revisando la metodología de trabajo de la didáctica de manera general, y ya dimos un poquito de repaso sobre los griegos, sobre la época feudal. Platicábamos que el origen del feudo, ¿no? Un sistema, bueno, una cantidad de territorio, ¿no? Una extensión territorial en donde se generó un sistema social, político y económico que predominó durante toda la Edad Media. Casi a finales del siglo XV lo conocimos como una época de oscurantismo en cuanto a los avances de la humanidad, ya que la forma política pues era heredada de generación en generación. La forma económica no suponía un desarrollo y un crecimiento para todas los estratos de la población, y la forma ideológica, la manera social pues perpetuaba, ¿no? Estas creencias, estas costumbres y tradiciones, a través de los cuales pues no generaba ningún tipo de avance el ser humano. Por ahí veíamos un poco los elementos del feudo, que si tú recuerdas los explicamos en clase, y en clase en vivo y en clase grabada. Veíamos un poco sobre la economía feudal, las escuelas monásticas, la importancia que tuvo para la época Carlo Magno, perdón, Carlo Magno, donde fundaba las primeras escuelas para el pueblo, y la importancia de Alcuino, ¿no? Que fue el ministro de Carlo Magno, quien realmente él fue el que fue el precursor del trivium y el quadrivium junto a Carlo Magno, pero digamos que él tuvo una parte importante, ¿no? Entonces veíamos las escuelas monásticas, veíamos las escuelas palatinas, las catedralicias, un poco sobre la educación caballeresca, las escuelas municipales, la educación gremial, los grados, lo que conocemos actualmente como las artes y los oficios, el legado de la educación medieval, la cultura del intercambio, los profesores animados a dar cursos en otros institutos por toda Europa, a compartir documentos y a su vez difundir conocimiento, la creación de la conciencia universal humana y el desarrollo del cristianismo de una manera intelectual a una manera institucional. Y a partir de aquí surgen las primeras universidades occidentales como las conocemos. El de hoy vamos a ver un pequeño repaso sobre la reforma y espérame un tantito, sobre la reforma, específicamente el caso de las consecuencias de las 95 tesis de Martín. Así es que vamos a hacer esto más grande, permíteme tantito.
Ok, listo. Pues con este pequeño repaso te doy la bienvenida a la clase número 5, en donde vamos a ver un poquito sobre la reforma. Y es que se conoce como reforma protestante o revolución protestante el movimiento iniciado por el teólogo Martín Lutero y Juan Calvino, allá por el año bueno, por los años del siglo XVI, en donde este movimiento genera una división en el seno del catolicismo como lo conocíamos o como lo conocieron las personas que vivieron en ese entorno en aquellos años, dio origen a lo que hoy conocemos como distintos tipos de religiones o de iglesias o de catequesis, ¿sale? Ya que no obedecían, estas formas de pensar no obedecían al liderazgo del Papa como representante único y supremo de la fe cristiana. La reforma surge como consecuencia del descontento que generaba el modo en que la Iglesia Católica administraba la religión. Ojo con lo que estoy diciendo. Consecuencia del descontento que generaba, que la Iglesia Católica administraba la religión, realmente la administraba. Se revisaron los preceptos católicos elementales de las Sagradas Escrituras y se transformó la práctica religiosa en varios aspectos que vamos a ir desmenuzando. Eh, el hecho o el suceso que marca este periodo, pues es la publicación dentro de la puerta de una iglesia de las 95 tesis de Martín Lutero en 1517, más o menos. Estamos, creo que es 28 o 29 de octubre. A ver, permíteme, esta clase la estoy grabando. Um, dame unos segundos, unos segundos. El 31 de octubre de 1517, el día de hoy es 27. El próximo lunes, en este año, en el 2023, pues estaría celebrando este suceso, ¿no? Ah, estas 95 tesis criticaban la venta de indulgencias por parte de la Iglesia Católica para reunir fondos y construir la Capilla Sixtina, que fue pintada. Pues alguien le tenía que pagar a Michelangelo, ¿no? Lutero sostenía que se debía reformar la iglesia actual para retomar la práctica original de la fe cristiana, que se había perdido por la corrupción de los poderes en cada uno de los papas que habían ocupado la silla y el trono del heredero de Pedro, ¿no? Los príncipes de los estados alemanes apoyaron las denuncias de Lutero a través de la firma de la protesta de Espira, en la que se negaban a someterse al poder del Papa católico. Aquí había un claro descontento, ¿no? Desde entonces, diferentes clérigos y gobernantes de otras partes de Europa se unieron al movimiento reformista y organizaron sus propias iglesias cristianas. Ojo, porque todo el mundo se da cuenta que la invención del cristianismo empezó con Roma, con aquel emperador romano que dijo, no, ¿saben qué? Yo ya no obedezco al César, yo ya me vuelvo cristiano, porque existían cada vez más las personas profesantes del cristianismo y era ya un poco complicado mantener el orden porque cada vez eran más. Entonces, si no puedes con el enemigo, pues úneteles, ¿no? Esto inspiró que el catolicismo creciera y el Papa pues se vio pues, fundamentado económicamente y en riqueza, pero muchos de los gobiernos y muchas de las personas que profesaban la religión sobre todo, pero sobre todo el poder, fue uno de los temas que motivó a que muchos políticos, por llamarlos de una manera contemporánea, perdón, decidieran comenzar con su propia iglesia, ¿no? Entonces, fundamentos, 95 tesis fueron las que utilizaron para crear estas. Desde entonces, en varias partes de Europa pues se apoyó este movimiento que no le gustó tanto a la Iglesia Católica y como características de esta reforma encontramos que, ojo, atentos acá, no se reconoce a las autoridades de la Iglesia Católica romana y propone recuperar los valores del cristianismo primitivo, ¿sí? Ese cristianismo al que Jesús, el que todo el mundo conocemos,
Jesús, el que la Iglesia Católica eh, vislumbra o propone como el Hijo de Dios, esos valores, no los que ofrece la Iglesia Católica. Considera a la Biblia como la única fuente de la palabra de Dios y a la fe como el único camino hacia la salvación de las almas. Considera que las sagradas escrituras pueden ser interpretadas libremente por todos los creyentes, no a través del sermón de una figura sacerdotal. Reduce los sacramentos a solo dos: el bautismo y la Eucaristía. No acepta la veneración de las imágenes ni el purgatorio. Rechazan la Inmaculada Concepción de María y su asunción en cuerpo y alma a los cielos, por razones históricas y evolutivas. Acepta a Jesucristo como único mediador entre Dios y los creyentes y no posee jerarquía eclesiástica, solo referentes espirituales, perdón, ya que considera que todos los creyentes pueden ser sacerdotes por el oficio sacerdotal, no la, por el oficio y la práctica, no por el título. Ok, ¿cuáles fueron las causas, perdón, del surgimiento de esta reforma? Bueno, ya platicamos un poco en contexto, pero vamos a definirlas como debe de ser. La venta de indulgencias promovida por el papado para financiar la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma. La entrega de dinero para obtener la indulgencia o perdón de los pecados por parte de las autoridades de la Iglesia, que ya venía siendo una práctica habitual desde el siglo XI. Predicar contra la venta de indulgencias y las riquezas de la Iglesia realizada por precursores de la Reforma como el inglés John Wycliffe, creador del movimiento de los Lodardos, y el bohemio Jan Hus, fundador de la Iglesia Jesuita. El rechazo de Martín Lutero consideraba que estas prácticas corruptas de las grandes esferas de la Iglesia Católica y su llamada nobleza alemana para que negase la autoridad al Papa y apoyase la creación de ojo, una Iglesia Nacional Alemana. Aunado a esto, la estructura sociopolítica del Sacro Imperio, en la cual la alta nobleza quería tener mayores márgenes de autonomía frente a los intentos, perdón, intentos centralizadores de los emperadores de la dinastía de los Habsburgo. La baja nobleza, por otro lado, deseaba apropiarse de las tierras improductivas que poseía la Iglesia Católica para mejorar así su situación económica. La influencia de algunas de las ideas del humanismo, si es humanismo griego y romano, pero sobre todo el griego, en especial la crítica a la teología de la Iglesia Católica y a lo que mucha gente en la actualidad se queja de la excesiva riqueza de los representantes de la jerarquía eclesiástica y su predicación por la bondad, la pretensión del papado de tener autoridad no solo sobre las cuestiones espirituales, sino también sobre las terrenales. Recordad que para los años 1500 la forma de gobierno, el poder político y hegemónico lo tenía la iglesia, ni siquiera los señores feudales, ¿cómo llamarlos? Los reyes, los imperios. El papa era quien decidía. Es más, si el papa decidía excomulgar a, al rey de Inglaterra, Inglaterra podría vivir una crisis grande, ¿no? La pretensión del papado, pues, era imponer su autoridad por encima de los reyes. Esto, pues, comenzó a generar conflictos con las monarquías europeas de la época. Y ya que Martín Lutero andaba por aquello de las 95 tesis, la invención de la imprenta, perdón, permitió difundir en poco tiempo estos conceptos, ¿no? Ahora, vamos a ver un poco de manera rápida esta diapositiva para sintetizar el periodo de la Reforma.
Ok, listo. Acompáñame a ver el impacto que tiene la reforma protestante en la actualidad. Y es que, a ver, en el método educativo era importante tener y escribir ensayos sobre diferentes temas para la época. Lo interesante de cada uno es que se deberían escribir sin que el escrito se notara pedante o de una falsa doctrina. Después de estos ensayos, eh, después de que hayan realizado, se tenían que discutir con un profesor de teología para ver si le podía dar su visto bueno, ¿no? Para que cada uno de estos ensayistas o escritores pudiera defender su argumento en público, tenía que tener esta parte del visto bueno. La reforma nos da un parámetro, un preámbulo de que la producción del conocimiento no solamente tenía un grado teológico, sino que podría ser científico racional. En Ginebra, de una manera más organizada, se instauró un gobierno basado en una junta académica llamada gobierno presbiterial. ¿Cuál era el pensamiento epistemológico y educativo de la Reforma? Hacía un énfasis en Dios y en sus creencias y que éstas parten de la revelación, ¿no? Del mismo. La escuela imparte conocimiento por esta razón, es que la filosofía de la educación define su epistemología. El pensamiento epistemológico de la época se vio supeditado a las enseñanzas de Platón y Aristóteles, que suponen las bases y los pilares del humanismo. La epistemología de la Reforma, pues no es otra más que la que está basada en los conceptos, preceptos y enseñanza de Dios a través de la Biblia y de Jesús a través de su vida. El pensamiento de la Reforma, pues lo que nos ha hecho es que la educación pública fue un pilar para su proyecto reformador. Por otro lado, que se crean planes eficaces para realmente tener una conciencia de la educación universitaria popularizada. Y algo que retoma es que la mujer se prepare para el mundo, no solo se prepara para el mundo laboral, sino también para la instrucción de los hijos en el hogar. En la parte de la docencia se retoma la importancia que le dan los reformadores a los profesores, ya que ellos tenían que ser los profesionales mejor pagados de la sociedad. Si algo debe tener vigencia hoy en día, es la vida ética de un director o de un profesor de una institución universitaria, y la razón es la importancia del ejemplo para los estudiantes. Ese es el impacto que tiene la reforma sobre nuestros días y culmina así pues la reforma. ¿Qué podemos encontrar como conclusiones? A ver, te voy a dar unos segunditos para que tomes tu lápiz. Ok, características de la reforma. Sintetizamos que el poder de la iglesia se ve atacado por corrientes humanistas y corrientes ortodoxas del mismo catolicismo. ¿Sale? Empezamos a darle ponderación a la educación de la mujer. Ya no la vemos solo como un ente reproductor, sino como una persona. Ojo con lo que estoy diciendo, porque para la época es muy importante, la mujer es vista no solo como un objeto reproductor, sino como una persona capaz de acceder a contenidos educativos y desarrollarlos desde su propia naturaleza, ¿sale? Tiene como fin, sí, el reproductor, pero también el fin educador por su naturaleza histórica. La mujer hasta ese momento era la encargada de la educación de los hijos. Entonces, en ese sentido, la mujer juega un papel muy importante porque es aquella que comienza a reproducir la cultura y el conocimiento, de acuerdo a esta época. Ahora, vamos a hablar un poco de la corriente humanista y por qué es tan importante, y es que el humanismo es, al igual que el movimiento reformador,
un movimiento filosófico, artístico y cultural surgido en la Europa de los siglos XV y XIX. Se basó en la integración de ciertos valores y prácticas recuperados de la antigüedad clásica. Cuando el humanismo, perdón, cuando el humanismo tiene su clímax en el siglo XVII, XVIII, parte del XIX, a esto se le llama el siglo de las luces. Recordar que a la Edad Media se le conoce como la Edad Oscura o la época oscura, y el siglo XVIII, XIX, que es cuando comienza a tener un gran impacto en la sociedad de los inventos o las ideas de algunos autores. Es como si alguien prendiera la luz y el ser humano se diera cuenta que está más allá de un pensamiento dogmático. Ok, ¿en qué se basó, perdón, el humanismo? En la integración de valores y prácticas recuperados de la antigüedad clásica. Algunos de los autores más importantes o más famosos son Dante Alighieri, Francesco Petrarca y Giovanni Boccaccio. También llamado humanismo renacentista, este movimiento se caracterizó por un pensamiento antropocéntrico. El antropocentrismo es esta idea que tenemos de el hombre como el centro de todo conocimiento en el universo. Colocaba al ser humano como el eje de sus preocupaciones, motivaciones y deseos. En este sentido, el humanismo se opuso al teocentrismo, que era todo lo contrario, colocar a Dios como el centro del universo, y que era entonces la forma, el modus operandi de la Iglesia Católica al momento, ¿no? El antropocentrismo pues estaba un poquito en contra, era la antítesis de una moral monoteísta de creer en un solo Dios. Con esto no daban acceso a creer en otros dioses como una forma libre, sino a creer en otras formas de producción de conocimiento. Como en la cultura grecolatina, esa que se formó por la conquista de Roma a los griegos, se privilegiaba el estudio de las ciencias. eh, Todas estas disciplinas que tienen a bien desarrollar los valores del ser humano fueron retomadas en, en el humanismo, ¿no? En un sentido general, consideramos a una persona humanista como toda aquella persona que estudie o que se aboque y que dedique a la lectura y a la exégesis, que quiere decir interpretación de las letras clásicas de la cultura greco-romana. Y es que en la actualidad llamamos humanista a cualquier interés por los valores humanos, pero en aquel tiempo era a aquellos que se iban a la primera fuente y trataban de desarrollar el concepto de pues, la primera fuente. ¿Ok? Entonces, damos paso a una descripción, que nos va a permitir desarrollar, primero que nada, nuestros apuntes y segundo, nuestro proyecto, ¿no? El humanismo se originó en el siglo XV en Italia, con la influencia de autores del siglo XIV, como Francesco Petrarca y Giovanni Boccaccio. Ellos defendían que los, ¿cómo decirlo?, los cimientos de una nueva forma de pensamiento estaban en la cultura grecorromana, es decir, optaban por esas formas de vida y esas formas de construcción social que más allá de ponderar un dominio hegemónico o ideológico, dotaban al ser humano de la mayor cantidad de virtudes que pudiera llegar a desarrollar, ya que en el periodo pues sí, de esta misma únicamente se preocupaba por distribuir, difundir o perpetuar las formas ideológicas que ya tenía la Iglesia Católica, ¿no?
Algunos acontecimientos históricos contribuyeron a que este pensamiento humanista se desarrollara. Uno de ellos fue la aparición de la imprenta en 1450, inventada por Johannes Gutenberg, ya que con ella pues se pudieron facilitar la distribución de textos académicos en posición del poder de la iglesia, la creación de las grandes universidades, la Universidad de Alcalá en España, de Henares y de Lovaina. Desde aquí los estudios críticos sobre distintos autores como el corpus aristotélico y la obra de Platón tuvieron un realce para poder difundirse a través de las personas que vivían en esta época. Las ideas humanistas y el pensamiento crítico tuvieron lugar desde el cual podían ser desarrolladas sin temor a que se criticara esta forma de pensamiento. Características del humanismo: se desarrolló una noción antropocentrista del mundo y dejó de lado la idea de que Dios es el centro del universo, que pues durante casi 10 siglos estuvo presente. Planteó 500 años, hacíamos la cuenta el otro día. Planteaba la idea de un modelo de conocimiento más puro que el existente en la Edad Media a través de estos estudios críticos. Defendió la idea de utilizar la razón humana como motor para la búsqueda de respuestas y dejar de lado las creencias y dogmas de fe. Reformuló el modelo de educación existente hasta aquel entonces y dio importancia al estudio de clásicos latinos y griegos que abrían esta manera de pensar a las nuevas escuelas. Promovían el estudio de otros idiomas para poder entender estos textos y retomaban las letras clásicas, ¿no? En el idioma original. Desarrolló ciencias como la gramática, la retórica, la literatura, filosofía moral, la historia, que estaban más ligadas al espíritu humano que al espíritu dogmático. Buscaba eliminar todo sistema cerrado que no permitiera la multiplicidad de perspectivas del pensamiento, es decir, no solamente ver el conocimiento de este lado, sino en todas sus formas y en todos sus colores. Se pensaba que con este cambio se alcanzaría el desarrollo total del hombre, perdón, de manera física, espiritual, estética y religiosa, como tal cual como lo hacían los griegos antiguos, pero pues se escuchaba muy bonito este movimiento y todo, pero la Iglesia Católica seguía activa y este movimiento no le gustó. Aunado a la reforma, comenzaba a darse este periodo del humanismo y a la Iglesia Católica no le gustaba. ¿Qué pasó? Pues que hubo una contrarreforma, un proceso donde se tuvieron que renovar de manera espiritual, y fue un proceso interno, y es que a partir de la década de 1540 es como se conoce este proceso que te estoy mencionando como la contrarreforma. Surge a partir de la necesidad de pues que estaban perdiendo adeptos en la Iglesia Católica, busca responder a los cuestionamientos de la Reforma Protestante y a las críticas de los propios cristianos católicos que comenzaban a darse cuenta que el sistema no estaba diseñado para lo que ellos creían. El objetivo de discutir las medidas a tomar frente a la crisis de la Iglesia lo tomó el Papa Pablo III, quien convoca al Concilio de Trento en Italia, que sesionó desde 1545 hasta 1563, es decir, 8 años, allá en el norte de Italia. Este es el concilio de Trento, donde se unían algunas de las autoridades máximas de la iglesia, y pues ahí se daban cuenta de los errores o de las consecuencias de estos, y determinaban qué es lo que seguía en el camino de esta forma de pensamiento y de conocimiento. Durante ese periodo se discutieron los cuestionamientos de Martín Lutero, principalmente, y se tomaron numerosas medidas para fortalecer la autoridad del papado. Se establecieron los dogmas de la Iglesia Católica y se reglamentaron las ceremonias religiosas junto con la formación de sacerdotes para que estos no se apartaran de los principios de la Iglesia, que era una de las principales protestas que se hacían, ¿no? En la figura de máxima de la contrarreforma podemos encontrar que las causas fueron la crisis moral de la Iglesia Católica, que fue un golpe que dio con acampanadas Martín Lutero, ya que muchos fieles creían que el papado se había alejado de los verdaderos valores del cristianismo y criticaban la institución de la Iglesia como una forma de enriquecerse. La reforma protestante que se inició en Alemania en 1517 por el ya mencionado autor
provocó una división religiosa y política, y es que a raíz de esta se formaron bandos enfrentados que criticaban o apoyaban a la Iglesia Católica. Frente a esta divulgación de las 95 tesis, surgen varias ramas de protestar esta forma de organización de la Iglesia, y esta misma, la Iglesia, se ve obligada a desarrollar una estrategia para no perder adeptos y atraer a nuevos adeptos, perdón. Durante la conquista de América y de distintos territorios de Asia por parte de potencias europeas, los europeos descubren una enorme cantidad de personas que no formaban parte de la Iglesia Católica, es decir, estaban descubriendo otro mercado. Ellos ya tenían sus propias formas de vida, de organización, de creencias, y todo lo que no era similar, igual a la iglesia, pues se consideraba una práctica pagana o hereje. Frente a esto, la iglesia necesitaba una estrategia para convertir a toda esta población al catolicismo, y pues eso no le gustaba a muchos. Tomó relevancia la Inquisición, que fue una forma de hacer, de validar el conocimiento único y de la iglesia, una sola forma de pensar. La Inquisición era una institución medieval que perseguía y castigaba a las personas que se desviaban del dogma católico. Se fortalecieron las órdenes religiosas orientadas a la evangelización, como la Compañía de Jesús, que conocemos como jesuitas, fundada en el año de 1534 por San Ignacio de Loyola o Ignacio de Loyola. Se impusieron normas escritas a la producción artística dentro de la esfera religiosa con el objetivo de que las imágenes no se desviaran del dogma, es decir, ya no veneraban las imágenes, sino veneraban el hecho que suponía o que presupuestaba la adoración de estas mismas. Eh, Se fijaron dogmas cuestionados por el protestantismo, y la presencia de Jesús en la Eucaristía daba un concepto virginal al desarrollo de las misas, ¿no? Se estableció que los únicos autorizados para interpretar las Sagradas Escrituras serían los miembros de la Iglesia, y la actitud intransigente de la Iglesia Católica frente al protestantismo, aunados a estos conflictos políticos monárquicos, pues derivó en las guerras en nombre de la religión durante todo el siglo XVIII. Ok, todos estos fenómenos, todo esto que estamos platicando, con el paso del tiempo, da origen a las escuelas. Retomamos los conceptos de Martín Lutero, la foto de Martín Lutero, porque ya existían nuevas formas de protestar y decir, a ver, siento que lo que estamos desarrollando no es la mejor forma de hacer las cosas. ¿Qué pasó? Que comienzan a surgir las primeras escuelas públicas, es decir, las primeras escuelas para toda la gente, no solo para los miembros de la iglesia, para las clases sociales altas, no solo para aprender oficios, sino todas las escuelas que tenían una forma humanista, una forma de pensamiento totalmente diferente a lo que el catolicismo eh, ofrecía. La educación pública europea estaba creada, dirigida y sostenida por las autoridades, ya no las de la iglesia, sino las autoridades municipales de las provincias, de los estados, y comienza con el movimiento de la reforma religiosa en el siglo, perdón, XVI. El camino lo había abierto el Renacimiento humanista, pero estaba dirigido solamente a la educación de clases sociales superiores. Eran los únicos que tenían acceso. La escuela pública tenía un carácter estético, intelectual, individual. En cambio, la reforma religiosa se encaminó a la educación de todo el pueblo. No nada más las clases privilegiadas, sino todo el pueblo tiene derecho a la educación. Sin esta reforma, quizás ustedes y yo no estaríamos estudiando este tema. El objetivo de la educación religiosa fue la formación de fieles del cristianismo, pero no como un carácter secular, o sea, un carácter propio de la iglesia, sino como algo nacional, como cultura general que debías de conocer. Eh, Obviamente, pues visto desde el punto de vista religioso, valga la redundancia, el sentido cultural del Renacimiento le dio una apropiación no divina,
sino académica. ¿Cómo surge? Es la apelación a las autoridades con el fin de fundar escuelas sostenidas con recursos públicos de la sociedad, es decir, la sociedad invertía para su educación en estructura, en materiales, en recursos, y el establecimiento de estas escuelas es que la asistencia era obligatoria. Todos deberían de ir a la escuela, pues para en ese momento conocer toda forma de conocimiento existente. La educación pública europea tiene como desarrolladores las figuras de Martín Lutero, de Philip Melanchthon, y en el siglo XVII existen ya como tal características generales de la educación, que es la acentuación del carácter religioso dogmático. Todo el mundo debía de aprender ciertas doctrinas porque estaban inmersas en el desarrollo social, el desarrollo de la educación pública, como ya la platicamos y como la conocemos, que es obligatoria, introducción de ideas científicas y fisiológicas a través de los escritos o textos ya realizados, fundamentados en la cultura grecolatina, y la introducción o los comienzos de una doctrina pedagógica, de una forma didáctica de enseñar. Los gestores de estos movimientos pues son Wolfgang Rechte, que ahorita vamos a ver, y Jan Amos Comenius. ¿Qué tipo de escuela surgió? La educación pública estatal, que es una educación subordinada a los fines del Estado, que es como actualmente la conocemos. Ahora el Estado decide qué es lo que vamos a aprender, hasta dónde y cómo, cuándo y dónde. Se evidencia, por ahí del siglo XVIII, un despotismo ilustrado. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que existe un convencimiento de producir un futuro mejor mediante la educación de la generación joven y el reconocimiento de que ésta tiene nuevas formas de hacer las cosas y que no necesariamente eh, el conocimiento o el poder va a pasar de generación en generación, sino que hay más personas que pueden ejercer cargos y que pueden hacer más que lo que en la actualidad se hacía. Pero pedagógicamente, perdón, es el siglo del racionalismo, de esta forma de pensar presupuesta en el ser humano, en el hombre, de la creencia que el poder ilimitado de la educación en la vida de los hombres y de los pueblos, de la fe en el progreso y perfeccionamiento indefinido de la conducta humana, viene del propio ser humano. Desde este punto de vista, la pedagogía política aparece dividida en tres formas diferentes: educación estatal, educación de carácter nacional, educación del ciudadano o democrático. El objetivo de la educación pública estatal es la formación del súbdito. Ya no van a servir a la iglesia, ahora van a servir al Estado. ¿De qué forma? De manera militar o funcionaria. Alguien que pueda administrar los recursos de la gente, con el fin de que el Estado creciera más allá de lo que la iglesia le permitiera. Ahora vamos a hablar de dos autores que son importantes. Wolfgang Rechte es considerado como el primero en usar la palabra didáctica en el año de 1629. La define como ciencia y arte de la enseñanza y de los métodos de instrucción, una forma metódica de transmitir el conocimiento. Incluso le asigna el término, ojo, le asigna el término didacticus. Wolfgang Rechte planteó de manera social que la didáctica es una nueva forma de insertar las ciencias a través de métodos de investigación, enseñarlas, pues. Con él comienza una etapa donde se vislumbra una preocupación por los problemas de enseñanza, porque para entonces la iglesia, si no lo entendías, te castigaba. Rector se da cuenta de esto y dice, no, 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 a ver, tenemos que investigar por qué nos aprenden de una forma y de otra y cómo podemos enseñar de mejor forma. La enseñanza la orientaba bajo el principio de conformidad con la naturaleza. Hagamos que, que el aprendizaje sea eh, de acuerdo a la naturaleza de cada ser humano o de cada tema. La idea de la didáctica como doctrina de la enseñanza
alcanza un perfil claro que está enfocada precisamente esta teoría a la enseñanza como tal, y es que en 1612 presenta a la Dieta de Frankfurt, un conjunto de personas que al igual que en la iglesia, pues decían que el conocimiento podía fundamentarse, un plan de reforma educativa que consideraba 3 puntos. Fundación de nuevas escuelas con nuevos métodos que permitían aprender con rapidez lenguas modernas y lenguas muertas para que de esta forma pudiéramos alcanzar un conocimiento real con base en lo que los autores escribieron de primera fuente. Establecer una escuela popular donde se enseñaran ciencias y oficios manuales en lengua materna y consolidar la unificación de Alemania, que para ese entonces pues, estaba en periodos de conquista, ¿no? Y que tenía muchos territorios. ¿Cómo? A través de una lengua común, un solo gobierno y una misma religión, algo como lo que años después o más tarde haría España. En general, su pensamiento pedagógico se encuentra en forma de aforismos, postulados, normas e ideas principales, cuales la enseñanza debe impartirse siguiendo el curso de la naturaleza, va de lo fácil a lo difícil, de lo simple a lo complejo, de lo conocido a lo desconocido. No debe aprenderse más de una cosa a la vez y repetir con frecuencia lo aprendido. Aprender al principio todo en la lengua materna y después lenguas extranjeras, como lo hacemos un poco similar al sistema educativo mexicano. Eh, Hay que aprender todo en sí mismo y después maneras de ser y maneras de usar las cosas, ninguna regla antes del conocimiento del lenguaje. Primero hay que aprender a hablar. El aprendizaje no debe de ser violento como se hacía en la época de la Inquisición, ya que esto es contrario a la naturaleza del propio aprendizaje. El maestro debe de limitarse a enseñar, disciplina, coacción ya son términos de otro funcionamiento. Uniformidad, armonía, todas las cosas en métodos de enseñanza, libros, reglas, todo por partes, mediante la experimentación. No puedes decir, a ver, se tiene que aprender todo esto. Primero vamos a ver esto, luego esto, luego mañana esto, y así nos llevamos. Las ideas bien comprendidas son aquellas que tienen como base la inteligencia y que pueden ser mejor retenidas por la memoria. Presentaban primero los temas en un compendio y después se desarrollaban, tal como lo hacen ahora los planes de estudio. Y Racte fue uno de los primeros en plantear la necesidad de enseñar el arte de enseñar y de formar nuevos maestros. En conclusión, te dejo este mapa mental o conceptual para que lo puedas estudiar. Es exactamente lo mismo que vamos a ver. Yo voy a parar aquí porque para la clase en vivo vamos a ver a 3 autores, cómo se da la didáctica con Comenio. Eh, Comenio, la pedagogía tradicional o lo que conocemos como la época romántica de la pedagogía con Rousseau, con Kant, con Luc. ¿Sale? Mi nombre es Abraham Gómez, ha sido un gusto y un placer acompañarte en una clase más. Nos vemos en un momento en la clase en vivo.